Buenas tardes. Hoy tenemos al profesor José del Tronco, quien nos va a hablar sobre la calidad de la representación y sus consecuencias en América Latina, como parte del ciclo de conferencias La investigación en la Flaxo México, que se desarrolla desde el año pasado. Y quisiera hacer una presentación de José del Tronco, ¿no? Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Gobierno y Asuntos Políticos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de México, y es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Salvador en Argentina. Actualmente es profesor investigador de esta casa de estudios y es el coordinador del Observatorio Ciudadano de la Seguridad Escolar, ¿no? Que ha sido desarrollado por la Flaxo México para explorar la incidencia de factores que ponen en riesgo la convivencia escolar. Él es también docente del Seminario de Tesis Políticas Públicas y Democracia en América Latina y coordina dos proyectos de investigación sobre actitudes ciudadanas, participación social e innovación democrática en la región. De las últimas publicaciones que tiene José, una es Reformas, procesos de política y satisfacción ciudadana en América Latina, que publicó con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados hace un par de años, y otra es Un Congreso sin mayorías, mejores prácticas de negociación y deliberación parlamentaria, que la publicó la Flaxo México, el Centro de Colaboración Cívica, el Instituto Mora, el CESOP y la Fundación Este País en el año 2009. Así que con ustedes les dejo a José del Tronco. Gracias, Pedro, gracias a todos los presentes. De lo que vamos a hablar esta tarde es de un trabajo que vengo realizando hace algunos años y que tiene que ver con evaluar el desempeño de las democracias latinoamericanas, en este caso a partir de del enfoque de la representación política. Cuando estaba preparando la presentación me preguntaba si hacer una suerte de presentación de avances de investigación, de resultados, o si discutir un poquito más sobre la pertinencia que puede tener hablar de representación y de democracia en América Latina, fundamentalmente a partir de que los estudios que han evaluado el desempeño de las democracias latinoamericanas suelen abordar este fenómeno a partir del concepto de la calidad de la democracia, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia puede haber entre analizar calidad de la democracia o calidad de la representación? Bueno, lo primero que hay para decir al respecto es que en sus orígenes democracia y representación nacen referencia a fenómenos diferentes, ¿sí? A formas de gobierno que tienen lógicas diferentes y que han sido concebidos con distintos objetivos. La democracia originalmente tiende a ser concebida o conocida como el gobierno del pueblo, mientras que el gobierno representativo en el momento en el que surge, por allá por el siglo XVIII, es concebido por los teóricos de la representación, por los defensores de la forma representativa del gobierno, fundamentalmente como el gobierno de los mejores. Hoy en día, cuando hablamos de democracia, necesariamente hacemos referencia a representación, porque la representación es la manera o el mecanismo a través del cual la democracia se hace concreta en el mundo contemporáneo. Sin embargo, cuando estas dos formas de gobierno surgieron, tenían lógicas diferentes y objetivos diferentes. ¿Cómo hacer para evitar entonces que la democracia representativa se convierta solo en el gobierno de los mejores o en el gobierno de unos pocos para sus propios intereses? ¿Cómo hacer para conciliar estos objetivos que en sus orígenes parecen contradictorios? Y entonces hay distintas posturas al respecto. Básicamente lo que diríamos es que las posturas favorables
a la democracia directa, que es uno de los extremos por los cuales se puede salir de esta contradicción, lo que señalan a partir de los textos de Rousseau y de algunos otros autores es que el gobierno representativo es una suerte de distorsión de la voluntad popular. Lo que decía Rousseau, y cito textual, es que la representación supone la oligarquización de la autoridad política. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre el pueblo libre haciendo sus leyes y el pueblo eligiendo a algunos representantes para diseñar esas leyes que van a gobernar al primero. En el caso de la democracia directa, los supuestos son digamos, muy a partir de la referencia de la democracia ateniense, que hay una igualdad de condición y de ley, es decir, que todos los que forman parte de la asamblea que toma decisiones respecto de los bienes públicos son ciudadanos, que no tienen especialización, ya que en la democracia directa no hay necesariamente una separación clara entre lo público y lo privado. Pero cuando analizamos la situación de las democracias modernas o de las sociedades contemporáneas, lo que vemos es que hay claramente especializaciones en la división social del trabajo. Por lo tanto, no nos debería sorprender que la democracia, como régimen político, también sea un régimen que expone de alguna manera esta especialización en términos de la división social del trabajo. Es decir, hay especialistas que son los encargados de tomar decisiones que afectan a la vida de la sociedad. Esos especialistas son los representantes, o esperaríamos que fueran los representantes. Quienes originalmente planteaban la bondad del gobierno representativo por sobre la democracia, lo que planteaban era que justamente el gobierno representativo hacía referencia al gobierno de los mejores, a una suerte de aristocracia, ¿no? Los que tienen mayor capacidad de razonar y de tomar las mejores decisiones para la sociedad. De alguna manera de lo que se trata, planteaba Hamilton, Madison, los escritores del Federalista, que es el documento a partir del cual surge luego la Constitución Política de Estados Unidos. Lo que plantean estos autores es: el gobierno representativo tiene que evitar la irrupción de las pasiones propias del pueblo. Por lo tanto, el pueblo no puede gobernarse a sí mismo. Lo que el pueblo necesita son representantes, gente con una cierta capacidad, mayor ilustración, obviamente menores necesidades económicas, que les permite cierta autonomía para tomar mejores decisiones. Edmund Burke, un teórico inglés contemporáneo de la Revolución Francesa, sostiene o refrenda la importancia y la mayor capacidad del gobierno representativo de tomar buenas decisiones justamente a partir del ejemplo que había significado la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa es justamente y sobre todo en la etapa jacobina, digamos a partir de 1792, es la irrupción de las pasiones del pueblo tomando decisiones, ¿no? Y el resultado de eso son toda clase de situaciones extremas. Por lo tanto, ese fenómeno histórico confirma para algunos autores más conservadores como Burke la importancia del gobierno representativo por sobre la democracia. Hay un texto de Sartori muy pequeñito que se llama 30 lecciones sobre democracia, es una suerte de texto de divulgación, pero es muy interesante porque lo que dice Sartori es: la democracia representativa actual no deja de ser democracia. Si la democracia es el gobierno del pueblo, es importante diferenciar entre titularidad del derecho y capacidad de ejercicio de ese derecho. Lo que dice Sartori es: la democracia representativa es efectivamente un gobierno en el cual el titular del derecho de gobernar es el pueblo, pero el pueblo cede ese derecho, esa titularidad, para que el ejercicio efectivo del gobierno se haga a partir de la concurrencia o de la participación de gente especializada, emanada del pueblo también. Es el gobierno ya no del pueblo, pero sí para el pueblo. Es el gobierno que se origina en la voluntad del pueblo, pero que se ejercita a partir de la participación de especialistas que tienen el mandato de gobernar a favor o de manera representativa de los intereses de ese colectivo.
Y para terminar esta suerte de introducción, hay una tercera manera de justificar el gobierno representativo, y es decir, dadas las condiciones de la sociedad contemporánea, no hay manera de que todos nos gobernemos a todos. Por lo tanto, si es un abad de la Revolución Francesa, lo que está poniendo, digamos, o se está anticipando a la situación de nuestra sociedad en el siglo XX o XXI, diciendo la superioridad del sistema representativo no estriba en el hecho de que produzca decisiones menos parciales o apasionadas, sino en que constituye la forma de gobierno más apropiada para las condiciones de las sociedades comerciales modernas, en las que los individuos se ocupan ante todo de la producción y del intercambio económicos. Así como hay especialistas en temas académicos, gente que se dedica a estudiar, gente que se dedica a producir diferente tipo de productos, también hay entonces en nuestras sociedades especialistas de la cosa pública, o por lo menos es lo que esperaríamos. Nuestros representantes son o deberían ser las personas más capacitadas para tomar decisiones que afecten a la vida común de los ciudadanos. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de representación política? Hablamos fundamentalmente de una relación entre ciudadanos y gobernantes a través de la cual los primeros autorizan a los segundos a tomar decisiones en su nombre. La representación como tal es un fenómeno a través del cual se busca llenar un vacío. El vacío es el vacío del pueblo, el pueblo ha dejado un vacío, el pueblo no se puede gobernar a sí mismo. Quienes gobiernan en nombre del pueblo, en este caso, son sus representantes, y lo hacen a través de un proceso de autorización. Es el pueblo quien delega en los representantes la capacidad de tomar decisiones. Cuando hablamos de representación política democrática, esos representantes no solo son los que reciben del pueblo la responsabilidad, sino que están sujetos al control que deben hacer los ciudadanos del ejercicio de ese poder. Cuando hablamos de democracia, entonces hablamos de normas de acceso y ejercicio del poder, y cuando hablamos de representación no hablamos solamente de las normas de acceso y ejercicio del poder, sino hablamos de dos dimensiones más: la orientación de las decisiones que toman aquellos que están ejercitando el poder y los resultados a partir de los cuales son sujetos de responsabilidad, son sujetos de control. Es decir, rinden cuentas, son sujetos de rendición de cuentas a partir del tipo de resultados que ellos proveen con sus decisiones. Por lo tanto, tenemos, para analizar la calidad de la representación, tenemos tres grandes dimensiones: los procedimientos, las normas de acceso y ejercicio del poder; el contenido, que es la orientación de las políticas, qué tipo de intereses están incluidos y van a ser representados en esas políticas públicas; y finalmente los efectos, los impactos, las consecuencias de las decisiones que se toman o que toman los representantes en tanto funcionarios de gobierno. La representación entonces incluye cuatro momentos: el momento de la autorización, que es cuando los ciudadanos ceden su capacidad de gobernar; el momento de la deliberación y la interlocución, que es cuando los representantes se ponen de acuerdo, negocian, discuten, deliberan cuál es la mejor decisión posible para tomar; el momento de la decisión misma, ¿no?, cuando se selecciona la alternativa más adecuada; y finalmente el momento de la rendición de cuentas, que es cuando los ciudadanos evalúan las consecuencias de esas decisiones. Por lo tanto, es todo un proceso la representación. Se suele asociar la representación simplemente con el momento de la elección, pero lo que estamos viendo aquí es un enfoque amplio de la representación. La elección es el momento en que el ciudadano autoriza, pero a partir de ahí se dispara todo un proceso a través del cual esa autorización se hace concreta en políticas públicas y en resultados de políticas públicas. Tenemos entonces un momento de autorización o de delegación, el momento amplio de la representación propiamente dicha. En el primer caso, los ciudadanos autorizan
a sus representantes, los mandantes a los mandatarios. En el caso de la representación son estos últimos quienes tienen la responsabilidad de satisfacer las preferencias e intereses de los mandantes, de los representados, y finalmente son estos últimos quienes ejercen control sobre los tomadores de decisión a través de varios momentos, pero fundamentalmente del momento electoral. El ciclo se cierra en el momento electoral y en ese momento electoral se cierra un ciclo y se abre nuevamente, ¿no? El momento de la rendición de cuentas es el cierre de un proceso de representación y la apertura del siguiente proceso de representación. Es una nueva autorización. Bueno, ¿a través de qué dimensiones específicas, de qué variables vamos a evaluar la calidad de la representación, en este caso, para el caso de América Latina? En primer lugar, lo que llamamos dimensión institucional, y es de lo que hablamos cuando hablamos de procedimientos. La pregunta que intentamos responder en este caso es cómo contribuye la institucionalidad estatal y electoral a una mayor inclusión de las preferencias sociales en el proceso de formación de la agenda pública o en el proceso de formulación de políticas públicas. Un segundo momento, que es el momento político de la representación, ya no institucional, sino más político, que es cómo contribuye a un proceso el proceso de formulación de políticas a un mayor cumplimiento de los mandatos electorales. Es decir, una vez que se dio la autorización, cómo se puede lograr que las decisiones que tomen nuestros mandatarios sean representativas del interés de la ciudadanía. Un tercer momento, que es el momento de los resultados. Y la pregunta es cómo contribuyen los resultados de las políticas públicas, de las decisiones de gobierno, a una mejora del bienestar de los ciudadanos. Es decir, la representación se juega parte de su suerte en el momento de la autorización, parte de su suerte en el momento de la deliberación, una tercera parte de su suerte en el momento o se hace concreta en el momento de los resultados de las políticas públicas, y finalmente estos resultados dan pie, como lo acabamos de señalar, a la responsabilidad. ¿En qué medida los mandatarios son responsables de sus actos ante sus representados? Es decir, dado el tipo de resultados que generaron las decisiones, ¿qué tipo de responsabilidad asumen aquellos que son los autorizados para tomarlas? Si podemos lograr evaluar cada uno de estos momentos, lo que estamos planteando es que podemos de alguna manera evaluar la calidad de todo el proceso representativo. Cuando hablamos de democracia hablamos fundamentalmente de normas de acceso y ejercicio de poder. Esta forma de evaluar la calidad de la representación excede la dimensión puramente institucional. Se mete en la dimensión política y en la dimensión de políticas públicas, o por lo menos pretende hacerlo. Y entonces, bueno, algunas de las propuestas de variables que pueden servir para analizar cada una de los momentos, lo que ustedes van a ver a continuación son algunos ejercicios de evaluación, algunos que son de entre el año 1990 y 2006 y uno más reciente entre 1996 y 2010. A veces el problema de la disponibilidad de los datos hace difícil una evaluación como quisiéramos, pero de cualquier manera la idea es presentarles a ustedes algunos posibles ejercicios, tanto a nivel agregado como a nivel individual, para poder analizar la calidad de la representación y sus consecuencias. Bueno, si analizamos la dimensión institucional, tenemos como un componente de la dimensión institucional lo que podríamos llamar institucionalidad estatal o el Estado de Derecho, que básicamente es importante porque contribuye a lograr la universalidad del ejercicio efectivo de determinados derechos para los ciudadanos. La democracia, sea o no representativa, supone una igualdad de ley, una igualdad frente a la ley, ¿no? Por lo tanto, la vigencia efectiva del Estado de Derecho de manera universal en todo el territorio es una suerte de indicador de qué tan efectiva es la institucionalidad que permite luego una representación de calidad. Lo que vemos aquí para el caso de América Latina es
simplemente una descripción de los niveles de estatalidad entre 1996 y 2010. Obviamente los datos son promedios. En el caso de las libertades civiles y los derechos políticos, esta es un indicador que se utiliza mucho, elaborado por el Freedom House, que para lo que sirve justamente para eso, ¿no? Para analizar qué tan extendidas están las libertades civiles de los ciudadanos y qué tan efectivamente pueden ejercer sus derechos políticos, que es otro de los supuestos de la democracia representativa. Lo que vemos en el primer caso es que, bueno, los países con mejor desempeño son Chile, Uruguay y Costa Rica, y vemos lo mismo en el segundo de los casos. Las barritas son más cortas porque por la manera en que se mide el indicador de Freedom House. Uno es totalmente libre en términos civiles y capaz de ejercer los derechos políticos, y 7 es la evaluación más negativa. Bueno, esta es una tercera dimensión de la calidad institucional. En este caso, lo que tiene que ver con institucionalidad electoral es una dimensión agregada, una variable agregada con datos agregados promedios entre 1996 y 2009 de Latinobarómetro. Una vez más, lo que vemos es que los 3 primeros países, Uruguay, Chile y Costa Rica, van cambiando. Uno a veces es primero, otro segundo y otro tercero, pero están siempre al tope de la tabla, ¿no? Simplemente presento una información descriptiva para que nos demos una idea. Aquí le damos paso a la segunda dimensión, a la dimensión política, y aquí lo que voy a analizar fundamentalmente es la capacidad del sistema político para incorporar los intereses de determinados actores y sobre todo para ofrecer señales estables a los ciudadanos a través de lo que se llama la institucionalización del sistema de partidos, que en este caso está indicado por la volatilidad electoral, y el tipo de orientación o el tipo de representatividad que tienen las decisiones de gobierno. En este caso lo que vemos es que la volatilidad electoral, cuanto mayor es la volatilidad electoral, menor sería la capacidad de representar intereses ciudadanos, en la medida en que la menor volatilidad electoral, como un indicador de institucionalización del sistema de partidos, lo que ofrece es una suerte de convergencia y cristalización de los intereses de los ciudadanos respecto de las ofertas programáticas de los partidos, ¿no? Y entonces lo que vemos es que los países que estarían mejor, en este caso son los que están hacia el final de la tabla, serían Honduras, Chile, Uruguay, El Salvador, Costa Rica, ¿no? Son los países en los cuales la convergencia entre oferta programática de los partidos y preferencias de los ciudadanos a través del tiempo es mayor. Una segunda variable que podríamos analizar, obviamente esto es una propuesta, por lo tanto está sujeta a debate. Una segunda variable que podemos analizar es el porcentaje de mujeres ocupando escaños parlamentarios. Dado que las mujeres en términos políticos son minoría, por tener a través del tiempo una mucho menor incidencia, una mucho menor participación en los procesos de toma de decisiones, una mayor cantidad de mujeres en los parlamentos latinoamericanos nos podría dar una idea de una mayor inclusión del proceso político de representación. Y bueno, aquí lo que vemos es que algunos países que en las otras dimensiones estaban al tope, como por ejemplo Chile o Uruguay, están hacia el final de la tabla, ¿no? También, como indicador de la dimensión política de la representación, hay una pregunta en el Latinobarómetro, se mide entre 2004 y 2010, y la pregunta dice: ¿qué tanto cree usted que el gobierno representa los intereses del pueblo o de una minoría poderosa? Bueno, lo que vemos aquí es que a partir de esta pregunta, que podría ser una suerte de dimensión que permita evaluar la responsiveness o la capacidad de respuesta de los gobiernos frente a los mandatos ciudadanos, una vez más vemos a países como Uruguay en el tope
de la tabla, pero es interesante, por ejemplo, que aquí ya vemos a Venezuela. Venezuela es un país que, cuando uno analiza los indicadores institucionales, de calidad institucional, por lo general está al fondo, ¿no? Es muy mal evaluado. Ahora, cuando analiza la capacidad del gobierno por responder a los mandatos ciudadanos, aunque evidentemente esto es una respuesta subjetiva, es un agregado de la respuesta de la opinión pública, en este caso de los ciudadanos venezolanos, se ubica en segundo lugar en la tabla, ¿no? Es decir, puede ser que nos encontramos con países que en términos de calidad institucional estén muy mal, pero a lo mejor en términos políticos, en términos de la capacidad del gobierno de responder a los intereses de la gente, está mejor. Y entonces ahí hay un elemento interesante para analizar a futuro. Finalmente, analizo dos variables más, control de la corrupción y la capacidad de los distintos grupos sociales de expresar su voz y de ser escuchados por las autoridades. Una vez más vemos que en estas dos dimensiones los países ya clásicos están al tope de la tabla: Costa Rica, Uruguay, Chile, y países como Venezuela, de manera interesante, a pesar de que la gente dice que el gobierno tiende a representar los intereses del pueblo, cuando este análisis se hace a partir de estudios que toman la opinión de especialistas en el tema, entonces la visión es la contraria, ¿no? Y un poco planteo esto porque en la medición misma nos podemos encontrar con este tipo de contradicciones. Es decir, un poco lo que quería compartir con ustedes es estos indicadores, la mayoría de los cuales son bastante recientes, del año 2010, nos permiten ver que no siempre lo que tenemos más a mano para evaluar es consistente entre sí. Por lo general lo es y lo estamos viendo, pero hay algunas variables que tienen que ver sobre todo con la opinión de los ciudadanos, que no necesariamente checa bien ni es del todo consistente con la opinión de los expertos. Y entonces ahí hay un elemento que me parece interesante hacer notar y evaluar. Y finalmente la tercera dimensión, ya para finalizar con los gráficos, la tercera dimensión en la que analizo la calidad de las políticas o los resultados de las políticas públicas. Primero la calidad institucional, luego la calidad política o del proceso político, y luego la calidad de los resultados. Y aquí presento para el análisis una serie de variables que se pueden analizar, como por ejemplo la variación del PIB per cápita entre 96 y 2009, la variación de la inflación medida a través del desvío estándar, la variación del índice de Gini también para un periodo similar entre el 96 y 2007, dada la disponibilidad de datos, la variación de los índices de pobreza, de población que gana menos de $2 al día. En términos de la variable de seguridad, lo que se analiza ahí es el porcentaje en que creció o disminuyó la cantidad de asesinatos por cada 100.000 habitantes entre el año 96 y el año 2010, y finalmente la satisfacción de los ciudadanos con la democracia, ¿no? Que es, al igual que en el caso del gobierno representante de los intereses del pueblo, una medida agregada de la opinión de los ciudadanos. Y lo que vemos en este caso, entonces, bueno, vemos aquí los resultados, y lo que podemos ver como primer resultado final es que tenemos tres índices: un índice de calidad institucional, un índice de calidad de la política y un índice de calidad de los resultados. En los tres casos, los países que están al tope son una vez más Uruguay, Chile y Costa Rica, para el año 96 y 2010, ¿no? Entonces podemos analizar la calidad institucional, la calidad de la política y la calidad de los resultados como tres dimensiones del proceso de representación. Ahora les voy a explicar cómo está construido este índice, que es una manera bastante sui generis, ¿no? Pero es una propuesta porque en la medida en que son indicadores muy difíciles de compatibilizar, entonces es una propuesta creativa y quién sabe si muy adecuada. Y finalmente, si analizamos la calidad de la representación durante todo el proceso, esta es la tabla final, ¿no? Si
estos datos que mostramos son datos fidedignos y están bien procesados, digamos, están bien analizados, lo que podríamos decir es que el ranking de la calidad de la representación en América Latina para 2010 es el que presentamos aquí, ¿no? Tanto en función del desempeño institucional como en función del desempeño de los procesos políticos, ¿no? Como en función de la calidad de los resultados de las políticas públicas. Ahora bien, como la conferencia se llama Calidad de la representación y sus consecuencias, entonces, bueno, ¿qué consecuencias tiene esto, no? No voy a intentar explicar los determinantes de la calidad de la representación ni todas las posibles consecuencias que tiene, sino buscar establecer alguna relación entre la calidad de la representación y actitudes ciudadanas de apoyo a la democracia. Y entonces, bueno, a partir de unos datos disponibles, este es un ranking similar al anterior, pero para datos de 2006, en el que también están de alguna manera incorporadas las tres dimensiones: la dimensión institucional, a través de la variable de libertades civiles y derechos políticos de Freedom House, la dimensión política, a través de la institucionalización del sistema de partidos, la dimensión de resultados a través de la variación del PIB per cápita y del índice de Gini, y finalmente la dimensión de responsabilidad a través de dos medidas de rendición de cuentas, una vertical y una horizontal. Y bueno, como resultado de esto logramos un índice de calidad de la representación para 2006 en América Latina. Y si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, qué consecuencias tiene ese índice sobre determinadas actitudes ciudadanas, como por ejemplo la confianza de los ciudadanos en el gobierno, es decir, qué tanto la calidad de la representación es algo que los ciudadanos pueden evaluar y eso determina de una u otra manera su confianza en el gobierno. Aquí vemos, ¿no? Índice de calidad, confianza en los partidos políticos y en el Congreso, confianza en el gobierno, y si hacemos una relación muy rápida, un gráfico para ver la asociación entre la calidad y la confianza en el gobierno, a nivel agregado obviamente, lo que vemos es que a mayor calidad de la representación política por países, también mayor es la confianza de sus ciudadanos en el gobierno. Y esto es a nivel agregado porque obviamente lo que estamos haciendo es agregar los promedios de confianza entre el año 96 y 2006 para América Latina. Ahora bien, como todos los análisis agregados pierden mucha información y no son del todo adecuados para analizar este tipo de asociaciones, lo que hice fue un análisis a nivel individual. Evidentemente la mejor manera de analizar esto sería a través de un estudio multinivel en el que podamos en el mismo análisis controlar variables de tipo agregado y variables de tipo individual. Aunque estoy en este proceso, digamos, es un proceso inacabado, por lo tanto presento los dos análisis. En el análisis a nivel individual, lo que intenté hacer fue, una vez más, analizar la calidad de los resultados a partir de dos variables: la situación de la economía en el país y es posible nacer pobre y llegar a ser rico; la calidad de la política a partir de la variable el país está gobernado por grupos poderosos para su propio beneficio; y la calidad institucional a partir de la calidad de las elecciones o la limpieza de las elecciones. Todo esto controlado por una serie de variables, como por ejemplo variables que tienen que ver con el apoyo de la gente al gobierno democrático, la orientación de la gente al tipo de democracia, si son democracias es posible estar en democracia con o sin partidos políticos, nivel de capital social, variables sociodemográficas, etc. Bueno, a partir de esos controles, lo que tenemos es que efectivamente lo que determina la calidad la confianza de los ciudadanos en las instituciones representativas para América Latina son fundamentalmente las variables de representación. Lo que voy a mostrar aquí son justamente gráficas que muestran cómo cambia la probabilidad de confiar, en este caso en los partidos políticos, a partir de cómo cambia la evaluación de los ciudadanos en la calidad de la representación. Lo que vamos a ver para las cuatro instituciones, partidos políticos, parlamento,
gobierno y presidente es que la variable determinante es el desempeño económico. Es decir, lo que privilegian los ciudadanos para evaluar la calidad del proceso de representación política en América Latina y determina de alguna manera o condiciona sus actitudes políticas, sus niveles de confianza hacia el gobierno y hacia las instituciones representativas, son fundamentalmente las evaluaciones del desempeño económico. Esto en principio no nos debería sorprender mucho, porque estudios en Estados Unidos han corroborado, digamos, ¿no?, que el comportamiento electoral de los ciudadanos está fundamentalmente determinado por su evaluación del desempeño económico de los gobiernos, pero sí en este caso es interesante porque nos dice algo respecto de qué valoramos más los ciudadanos latinoamericanos respecto de nuestro proceso político. Lo interesante de cualquier manera es que, aunque la variable fundamental es el desempeño económico, hay otras variables que también explican de manera significativa la confianza de los ciudadanos. Para el caso de los partidos políticos es fundamentalmente el desempeño económico, y esta gráfica se lee así: para aquellos que creen que sin partidos no puede haber democracia, es decir, para aquellos que tienen una orientación más democrática o una suerte de valor democrático o forma de entender la democracia más de tipo representativo, y consideran que la economía va muy bien, la probabilidad de desconfiar de los partidos políticos es 23.1. Para este mismo grupo de gente, cuando consideran que la economía va muy mal, la probabilidad de desconfiar es 39.5. Pero lo interesante es que, aunque la tendencia es igual, para aquellos que tienen valores no tan democráticos, digamos, para aquellos que creen que sin partidos sí puede haber democracia, la probabilidad de desconfiar de los partidos políticos es superior, incluso cuando creen que la economía va muy bien, y muy superior, o bastante más superior, cuando creen que la economía va muy mal. Es decir, hay efectivamente un efecto de la evaluación de la calidad de la representación y un efecto de el grado de apego a los valores democráticos, podríamos decirlo así. Y vemos lo mismo en el caso de la relación entre representación y confianza en el Congreso, aunque aquí la variable importante ya no es la economía, sino la responsiveness. Es decir, que el gobierno representa los intereses del pueblo o representa los intereses de los poderosos. Cuando alguien cree que sin Congreso no puede haber democracia y nota que el gobierno representa los intereses del pueblo, el 14.5 o con una probabilidad de 14.5 va a desconfiar del Congreso, mientras que esta probabilidad se aumenta a 25.1 cuando cree que el gobierno representa los intereses de los poderosos. Esto aumenta significativamente para las personas que no tienen valores democráticos o que tienen valores democráticos más cuestionables. Sucede lo mismo en el caso de la desconfianza en el gobierno, aunque aquí la variable de control es qué tanto cree usted que la democracia es el mejor régimen de gobierno a pesar de que tenga problemas. Y lo que vemos de manera interesante es que para los más demócratas, obviamente la posibilidad de desconfiar en el gobierno es menor ante un descenso en el desempeño económico. Pero lo interesante es que para aquellos que son indiferentes al sistema político, les da igual un régimen de gobierno autoritario que democrático, digamos, son los que más aumentan su probabilidad de desconfiar ante una caída en el desempeño de la representación o en la calidad de la representación. Y lo interesante cuando analizamos la desconfianza en el presidente es que aquí la variable, la segunda variable significativa es la consideración respecto de la limpieza de las elecciones, ¿no? Es decir, es interesante, cuando la gente evalúa a los partidos, hace hincapié en el desempeño económico. Cuando evalúa al Congreso, además de hacer hincapié en el desempeño económico, hace hincapié en la capacidad de respuesta de los mandatos. Cuando evalúa al gobierno, hace hincapié en el desempeño económico, y cuando evalúa al presidente, hace hincapié en la limpieza de las elecciones que dieron origen a esa presidencia. Por lo tanto, la gente, los ciudadanos latinoamericanos, parecen atribuir distintos
distintas responsabilidades dentro del proceso de representación de acuerdo al tipo de institución a la que están confiando, a la que están delegando, a la que están autorizando, ¿no? Esperamos una cosa del presidente, esperamos alguna otra cosa del gobierno en general, del Parlamento y de los partidos políticos. Si bien lo primero que esperamos es que la economía marche bien. Bueno, estos no nos vamos a meter, son datos para los distintos países de América Latina, las principales variables que lo explican. Y esto es un análisis específico que se hizo para el caso mexicano, un estudio de caso, que confirma de alguna manera que la calidad de la representación o las dimensiones de la representación es lo que principalmente evaluamos cuando tendemos a confiar o no confiar en una autoridad representativa. En este caso es la confianza en diputados, ¿no? La variable con mayor capacidad explicativa es lo que podríamos llamar la eficacia política externa o la capacidad del gobierno por tomar en cuenta los intereses de la gente, la transparencia de las decisiones, el tipo de consideración que tenemos respecto de los partidos políticos y también, una vez más, si las leyes toman en cuenta o no los intereses de la gente, ¿no? La responsiveness, la capacidad de respuesta. Para el caso de la desconfianza en el presidente, es interesante, son datos del año 2008, una vez más la transparencia de las decisiones, la identificación partidista es algo que no salía para explicar la desconfianza en los diputados y sí sale para explicar la desconfianza en el presidente. Obviamente, quienes decían ser algo perredistas tendían a desconfiar más de la figura presidencial que quienes no. Y una vez más, la economía es importante y la capacidad del gobierno para poner atención a lo que la gente piensa para tomar decisiones también es importante. Para finalizar, para cerrar, de alguna manera lo que intenté mostrar acá es, a través de qué variables podemos analizar la calidad de la representación para América Latina. Obviamente esto es una propuesta de investigación, no necesariamente está nada cerrado aquí. Y en segundo lugar, ¿qué tipo de consecuencias puede tener esto sobre las actitudes y el comportamiento político de los ciudadanos? Teniendo en cuenta que la representación, como decía, es un proceso muy amplio y que se juega en distintos momentos. En el momento de la autorización, en el momento de la representación propiamente dicha, que es cuando el proceso político escapa un poco de las manos de los ciudadanos, y finalmente, al final del proceso de representación, que es cuando los ciudadanos tenemos capacidad o no de evaluar el desempeño de nuestros gobernantes. Obviamente, entre la agenda de investigación quedan muchas cuestiones. Este análisis es un análisis que podríamos decir formal, de la política formal, del sistema político formal. No estamos evaluando aquí muchos otros circuitos de representación, circuitos no menos importantes, que muchas veces permanecen invisibles a los ojos de los investigadores, excepto que decidamos hacer trabajo cualitativo, análisis de redes y todo esto, y esto es bien importante porque seguramente nos estaría aportando mucha de la información que todavía aquí nos falta. Hacia allá vamos. Una de las cosas que sí vale la pena aclarar en ese sentido es que la representación vista desde lo formal nos puede dar esta visión o esta pintura, pero quizá un análisis de la representación que incorpore la visión de ciudadanos que participan en otras instancias, ¿no? Quizá no necesariamente instancias parlamentarias, pero sí otro tipo de instancias, consejos ciudadanos, formas, interfaces, instancias de decisión social que cada vez son más frecuentes en muchos países de América Latina. Probablemente eso nos podría dar no solo una visión más rica, sino quizás más matizada de la visión que tenemos a partir de los datos puramente institucionales. Y finalmente, como implicación de este análisis, sería que en América Latina, y yo creo que esta es una buena noticia, los ciudadanos tenemos capacidad de evaluar la calidad de la representación, el desempeño de nuestras instituciones, y en función de eso es que modelamos nuestras actitudes y nuestro comportamiento político. Muchas gracias. Bueno, primero que todo,
las felicitaciones, porque esto es, primero, la exposición muy clara, es muy interesante y está llena de provocaciones para pensar y demás, así que eso, padrísimo. Y ahora, hay varias cosas que me sorprendieron un poco, que quiero entender cuál fue el criterio que utilizaste, José. Algunas cosas las que me acuerdo. Y tienes una gráfica ahí, ¿no?, de la volatilidad electoral, la cual explicaste como algo que tiene que ver entre la congruencia entre los programas y no sé qué, de los ciudadanos o algo así. Y normalmente volatilidad electoral pues es el cambio electoral de elección en elección por parte de votantes que votan de manera diferente una vez y la otra vez, y no entiendo por qué usas esa expresión que me parece confunde las cosas. Y entonces que redefinieras a qué te refieres con eso, ¿no?, que tienes ahí plasmado en esa gráfica, ¿no? Una un poco más grave, que me parece, o por lo menos más problemática, es la cosa esta de por qué escogiste para la cosa de desconfianza en el gobierno. Si pudieras poner esa... Bueno, sí, para desconfianza en el gobierno, puedes poner abajo, sí, escoges una pregunta para esto que es lo de si la democracia es mejor o un gobierno autoritario es mejor. Eso es lo que dice abajo. Si eso es lo que escogiste, yo no veo por qué eso refleja necesariamente desconfianza en el gobierno. Eso puede reflejar las actitudes básicas de los ciudadanos respecto a si prefieren a la democracia de cualquier manera o un gobierno autoritario de cualquier manera. Y me parece que habría otras preguntas más adecuadas. No sé si existe como tal la pregunta y por eso escogiste eso, pero es problemático, porque digo, eso lo que estás midiendo son actitudes autoritarias por parte de los o preferencias tal vez autoritarias por parte de los ciudadanos. Y la última que te quiero, ya no es objeción, sino más bien pregunta que surge de lo que tú hiciste, lo que planteaste, por ejemplo, acerca de Venezuela. Entonces, un poco lo que dijiste al último podría ser una explicación de por qué Venezuela está tan alta en ese asunto subjetivo de los ciudadanos que se ven representados y demás. Dices que si hubiera tal vez hay otras formas de toma de decisión, tienen tal vez la ilusión de que están participando, etcétera, etcétera, pero el elemento del carisma no aparece para nada. Es decir, es posible que el carisma del presidente o de quien sea, en todo caso, podría estar, digamos, generando una sensación de identificación por parte de los ciudadanos que entonces los lleva a tener una visión más positiva de que están siendo representados y demás, ¿no? Entonces, ¿habría alguna manera de introducir esta cosa del carisma relacionado con la relación del ciudadano con la figura más importante o la figura central del régimen político en el que están viviendo? Eso ya más bien como de qué se podría hacer tal vez con esto, ¿no? Bueno, a ver, la primera, en realidad yo no intenté explicar o definir la volatilidad electoral, sino más bien qué tipo de o proxy de qué tipo de fenómeno estaba haciendo. Efectivamente, como tú dices, la volatilidad electoral mide la permanencia de los votos de un partido a lo largo de las elecciones, ¿no? Pero más bien lo que yo quise decir, y estoy seguro no fui del todo claro, es que la volatilidad electoral se utiliza como una suerte de indicador de esa institucionalización del sistema de partidos, ¿no? Que como variable lo que intenta medir es en qué medida no solo un partido, la oferta de un partido permanece a través de las elecciones, sino en qué medida eso está conciliado o converge con las preferencias de los ciudadanos. En la medida, digamos, el supuesto es
que en la medida que los partidos tienen muy poca volatilidad electoral, justamente lo que están haciendo es interpretando bien las necesidades del electorado y por eso permanecen, ¿no? Aunque también uno podría hacer algún tipo de crítica, ¿no?, a eso, porque pues, puede ser un enfoque estrecho, ¿no? Hay sistemas políticos altamente, o mejor dicho, sistemas de partidos altamente institucionalizados que han corrido peligro, digamos, en los últimos años, justamente porque lo que se notaba era una creciente distancia entre lo que proponían los partidos de ese sistema altamente institucionalizado y los intereses de los ciudadanos. Estoy pensando en el caso chileno el año pasado, o a los últimos 2 años a partir de la irrupción del movimiento estudiantil, y estoy pensando también en el caso español, aunque no sea de América Latina, ¿no? Pero bueno, más bien yo me expliqué mal y tú tienes toda la razón. O sea, la volatilidad electoral mide eso, ¿no? En el segundo caso, más bien, estos son resultados del análisis de regresión previo. Los resultados dicen así, o sea, desconfianza en el gobierno es la variable dependiente. Y las 2 principales variables que explican la desconfianza en el gobierno, o la principal variable que explica la desconfianza en el gobierno, es la evaluación que hacen los ciudadanos de la situación de la economía. Cuando el ciudadano piensa, lo que pasa es que esto está controlado por la variable culturalista más importante, que en este caso es la percepción de la bondad de la democracia como régimen político. Para los ciudadanos que creen que la democracia es el mejor sistema político independientemente de sus problemas, cuando ese conjunto de ciudadanos cree que la economía en su país va muy bien, su probabilidad de desconfiar en el gobierno es 9.2. Cuando ese mismo ciudadano evalúa negativamente y cree que la economía va muy mal, la probabilidad de desconfiar en el gobierno sube hasta 27.6, ¿no? Pero la pendiente de los ciudadanos menos democráticos o con valores menos democráticos es muy superior, o sea, tiende a subir más ante una evaluación negativa del gobierno. Ok. Pero igual yo creo que lo dije muy rápido y una disculpa. Y la última pregunta. Escribí un artículo sobre ese tema, o sea, no sobre Chávez, pero sí sobre la capacidad de rendición de cuentas de los gobiernos latinoamericanos y las distintas instancias o formas de rendición de cuentas. Y, a ver, muchos datos he trabajado al respecto. Lo que uno ve cuando analiza los datos, sobre todo los datos de opinión pública y los datos de desempeño en Venezuela, es que antes del 98 la confianza en los partidos y en el gobierno era bajísima, y con la llegada de Chávez al poder la confianza tiende a aumentar. Tiende a aumentar significativamente con deterioros parciales, por ejemplo en el año 2003, a partir de lo que fue la crisis económica post intento de golpe, pero en realidad lo que uno puede ver en el caso venezolano es que hay también resultados económicos, y hay lo que tú planteabas, ¿no?, la capacidad de la gente de percibir que el gobierno responde a sus intereses, ¿no? Lo que hay también en el caso de Venezuela, y eso lo muestro en el artículo este que te digo, que va a salir próximamente, es que hay una mayor polarización. Es decir, aquellos que creen o que confían en el gobierno tienen una mucho mayor probabilidad de pensar que las elecciones son limpias, ¿no? Para quienes no confían, la probabilidad de pensar que las elecciones son fraudulentas también es muy alta. Y por ejemplo, en el caso chileno, que lo analizo en ese artículo, eso no se da. Tantos quienes confían en el gobierno como quienes no se ven representados por el gobierno tienden a pensar que las elecciones son limpias, ¿no? Entonces, lo que hay, me parece, en el caso venezolano es sí efectivamente un cambio
en la situación económico-social que había previo a la llegada de Chávez y que hay después, ¿no? Independientemente de todos los nuevos mecanismos de participación y la forma a través de la cual el gobierno, digamos, porque cambió la manera de gobernar en Venezuela, ¿no? Se transformó de un sistema basado en el accionar de los partidos políticos, que muchos llamaban que era una partidocracia, a un sistema en el cual el líder es la principal referencia del proceso de toma de decisiones, ¿no? Aquí está mi colega Gisela Sarenberg, que ha escrito sobre el tema y les recomiendo mucho que lean lo que ha escrito. Y a mí me parece que excede el tema del carisma, o sea que hay un cambio institucional que ha permitido que mucha gente se sienta de alguna manera respondida, reconocida, pero también, como tú decías, incorporada al proceso de toma de decisiones. Si esto es bueno o es malo, no lo sabemos. Cuando analizamos los indicadores de calidad de la representación, sobre todo a nivel institucional, nos dice que no es muy bueno, digamos, ¿no? En términos democráticos. Pero también vale la pena preguntarle a los venezolanos. Yo creo que ahí está la cosa interesante, ¿no? No sé si te respondí. Yo tengo una pregunta tal vez muy obvia, no sé, un poco distante de estos temas. Por ahí planteabas tú como factor en la evaluación del gobierno, creo que se lo repetía también, en la evaluación de los partidos, los indicadores económicos, el desempeño económico como una variable sumamente importante. Y me hace pensar un poco en el caso de México y en el caso particular de esta última alternancia, de este último cambio, en varios indicadores económicos, y no todos, pero en varios indicadores económicos había cierta estabilidad y aún había mejoría, había incremento. Y este indicador, tal como se prueba, no fue lo suficientemente fuerte para dar la estabilidad o el voto de confianza a los ciudadanos para que continúe ese gobierno, ese partido, por así decirlo. Esa sería la pregunta. Es una pregunta interesante. Yo diría, lo que muestran los datos es que La gente tiende a confiar en el presidente, o a desconfiar en este caso, cuando cree que la economía está peor, ¿no? que el año anterior. Es decir, la economía sí tiene alguna incidencia. Me parece que en el caso del gobierno pasado en México hubo tantas otras cosas que evaluar, además de la economía, que, digamos, para mucha gente estaba en riesgo su propia vida, por lo tanto el hecho de que la economía subiera 1 o 2 puntos, ¿no? Entonces no sé, y además respecto del desempeño económico de México, creo que en términos macroeconómicos es muy destacable, pero a nivel micro me parece que también hay muchas cuestiones para mejorar y críticas para hacer. Entonces, a mí, por ejemplo, no me sorprendió que no hubiera una suerte de refrendo a favor del partido que estaba en el poder, porque me parece que la gente evaluó el desempeño, efectivamente evaluó el desempeño, obviamente no solo la cuestión económica, sino muchas otras cuestiones. Por eso cuando yo introduje algunos indicadores de calidad de los resultados para América Latina, pensé mucho en el tema de seguridad, porque me parece que es algo fundamental, ¿no? Y cómo va evolucionando eso y qué tipo de consecuencias puede tener o de incidencia puede tener en el comportamiento político, en las actitudes de la gente, ¿no? Me parece que va por ahí. O sea, que quizás la economía sí fue importante, pero hubo otras cosas más importantes, ¿no? De hecho, lo que dicen los organismos especializados internacionales es que México fue el país de América Latina que más, digamos, que menos pudo capear la crisis de 2008-2009 de una manera favorable, ¿no? A lo mejor uno podría decir, bueno, la economía mexicana hoy está muy fuerte en términos de reservas, en términos de relativamente baja inflación, pero justamente el tipo de políticas que se implementaron, que fueron políticas cíclicas, ¿no? No generaron muchas alternativas para la gente que estaba peor, ¿no? Y de hecho
los datos de Coneval, los últimos datos de Coneval muestran un aumento en los índices de pobreza brutales respecto de la tendencia de los 10 años siguientes. Entonces, me parece que incluso la economía pudo haber jugado un papel. Bueno, hemos terminado la conferencia de hoy. Les agradezco a todos y a todos por haber participado, por haber venido, y les pido a los asistentes que den un aplauso a José por la información.